del Uruguay. No es un secreto decir que estamos atravesando en el mundo diversas revoluciones, del más diverso tipo, desde industriales, tecnológicas, hasta revoluciones en lo que llama el sistema mundo. El centro del mundo hoy es Asia y cada vez tiende a ser más China. Son revoluciones, son cambios profundos. Las migraciones y la demografía, tal como se está viviendo hoy en día en el mundo, también son revoluciones, menos visibles, más difícil de caracterizarlas como revoluciones. El problema es que en periodos de cambios y de turbulencias profundos, las migraciones se convierten, voy a exagerar un poco, en algo que podemos decir como armas de guerra. ¿Por qué? Porque hay una historia, y esa historia indica que el Imperio Romano cayó, entre otras cosas, por lo que se llamó las invasiones bárbaras, que en realidad son masivas migraciones en 2-3 siglos que le cambiaron la cara a Europa y al Imperio Romano. Migraciones de norte a sur, muy influenciados por situaciones climáticas y por necesidad de los pueblos de desplazarse ante un crecimiento demográfico importante. En América Latina o en el mundo en general hubo periodos en los cuales las migraciones más o menos tenían una regularidad y una estabilidad, ¿verdad? Al comienzo fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en América Latina hubo una fuerte migración europea, italiana y española, que fue incluso impulsada por los gobiernos locales. Perdón, ¿alguien me va a avisar cuando lleve 15 minutos? ¿Me van a sacar una tarjeta amarilla? Si no, tú me avisas. Bien, una amarillita ahí nomás ya alcanza. Había una cierta regularidad en las migraciones. En general, Europa era un continente del cual migraba gente para Norteamérica, para Sudamérica y para otras partes del mundo, a caballo de lo que fue el colonialismo, ¿verdad? Hoy en día la sensación que uno tiene, yo no soy especialista en migraciones ni en demografía, soy un observador más o menos atento o desatento de los hechos. Hoy en día lo que uno tiende a ver es que hay un cruce de tendencias, no hay una linealidad en las migraciones. Sigue habiendo migraciones de europeos a otras partes de Europa y a otras partes del mundo. Hay fuertes migraciones de África a Europa. La migración africana es fundamental hoy en el mundo. África es un continente que está viviendo una revolución demográfica impresionante. De los 1.200 millones de habitantes que tiene hoy el continente africano, a fin de este siglo tendrá 4.000 millones de habitantes y el 40% de la población del mundo será el continente más poblado, desplazando a Asia. El 40% de la población del mundo será negra. Evidentemente, este es un cambio cualitativo muy profundo. El cambio climático, que afecta sobremanera a las poblaciones subsaharianas, está impulsando a millones de personas a migrar a Europa, y eso no se va a detener. Además de las guerras puntuales, Libia, Siria, etcétera, que agudizan una tendencia que es estructural e histórica. Con esto quiere... ¿Alguien disparó? No, fui yo. Apuntá para otro lado. Vamos intentando que funcione. Se calcula que el 80% de los desplazados, de las desplazadas por el cambio climático, son mujeres en el mundo. Y hoy hay unos 200 millones de desplazados climáticos. Pero se prevé que hasta el fin del siglo puede llegar a haber hasta un 40% de migrantes en la población del mundo. Estamos hablando de 3.000 millones de personas. Esto es mucho, ¿verdad? Una parte fundamental de la humanidad va a migrar por las más diferentes razones.
climáticas, guerras, por cuestiones económicas, que sigue siendo quizá el elemento fundamental que impulsa las migraciones. Y países como Italia calculan que en los próximos 30 años tendrán casi la mitad de la población puede llegar a ser migrante. Y esto afecta a la seguridad de los países, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata no es impedir las migraciones, sino de regularlas. La Unión Europea necesita las migraciones porque, entre otras cosas, estadísticamente está demostrado que entre el 95 y el 2005 aproximadamente, el 3% del crecimiento del Producto Interior Bruto fue gracias a los migrantes, ¿verdad? Entonces, los migrantes son fundamentales. Quizá el país que, comillas, mejor regula para sus intereses la migración es Estados Unidos, en donde la tasa de reemplazo y el rejuvenecimiento de la población es importante. La agricultura de California no podría sobrevivir sin migrantes y necesitan migrantes, pero necesitan regularlos. A su vez, Alemania aspira a que profesionales, ingenieros de Siria y de otros países se queden en Alemania porque la población está descendiendo en los países europeos. Sin la migración habría, no sé si un colapso demográfico, pero sí un fuerte envejecimiento de la población con graves problemas para la seguridad social. En América Latina la situación es mucho más compleja. Siempre fuimos algo binario, periodos de migraciones y periodos de emigraciones, ¿verdad? A partir de los 60, el Río de la Plata, Uruguay, Argentina, fueron zonas de fuerte migración a Estados Unidos, a Europa, a Australia, ¿verdad? Principalmente por razones básicamente económicas y luego políticas, después de los 70 con los golpes de Estado. Pero hoy en América Latina tenemos un cruce migratorio que ustedes conocen, muy por decirlo de una manera poco ortodoxa, muy entreverado, ¿verdad? Hay un importante porcentaje de la población mexicana y centroamericana que sigue migrando a Estados Unidos. Hay cientos de miles de peruanos que migran a Chile y que están cambiando la fisonomía del país. Y lo más reciente y lo más, históricamente ha habido una fuerte migración de bolivianos, paraguayos y peruanos a Argentina. La industria argentina difícilmente podría no contar con el concurso de los migrantes. Y hoy en día buena parte de los alimentos frescos que se consumen en Buenos Aires provienen de las huertas de productores bolivianos en el cinturón de Buenos Aires. Lo que quiero decir es que esto es la migración intra-sudamericana es cada vez más importante y ahora se suma esta enorme cantidad de venezolanos, dominicanos y cubanos que están migrando a Uruguay, al Río de la Plata y a otros países. De los 900.000 venezolanos que migraron a Sudamérica y otra parte hasta 1 millón y pico, 2 millones que migraron a otras regiones, de los 900.000 que migraron a Sudamérica en los últimos 5 o 6 años, 60% están en Colombia. Y se calcula que van a superar el 1 millón de migrantes. Colombia es un país grande, 50 millones, pero evidentemente los migrantes se concentran en algunas ciudades. Bogotá, por ejemplo, es impactante la cantidad de migrantes venezolanos que existen. Y así podríamos ir hablando, insisto, no me voy a meter en Uruguay. Hoy en día la mayor cantidad de residencias que se dan, ustedes saben, es a venezolanos que han desplazado a los argentinos. Pero, primera cuestión, estamos, y se deduce de lo anterior, recién en la primera fase de estas nuevas migraciones, por lo menos en Sudamérica. Esto no va a parar. Estamos comenzando una fase, una ola profunda de migraciones. Migraciones no planificadas, no alentadas por los estados, como fue la migración de colonos italianos, sobre todo, y helvéticos y españoles que vinieron a Colonia, por ejemplo, al departamento de Colonia, Canelones y otras partes del Uruguay, que el primer vallismo
impulsó como forma de poblar zonas enteras del país que hasta ese momento tenían una escasa población. O sea, estamos en el comienzo. En segundo lugar, de esto se deduce que los países están forzados a tener una política hacia las migraciones, hacia los migrantes, hacia la migración. Y nuestro país no es un país precisamente que se caracterice por políticas de larga duración, por políticas de Estado que atraviesen diversos gobiernos. Y creo que el resto de los países de la región también. Fíjense si será grave esto, que en la década anterior una parte importante de los países se empeñaron en la integración regional y crearon una institución como la UNASUR, ¿verdad? Una década después la UNASUR se desarma. ¿Por qué? Porque cambiaron los gobiernos. Esto en Europa sería impensable. Que cambie un gobierno no quiere decir que la Unión Europea y el euro vayan a desaparecer o sean cuestionados. Entonces, aquí ha habido falta de políticas de Estado y sigue habiendo falta de políticas de Estado en todos los países de la región respecto a los migrantes. Y cuando digo políticas de Estado no me refiero a un gobierno, me refiero a que la sociedad uruguaya, la sociedad argentina, la brasileña, la chilena, se deben un debate sobre las migraciones. Se deben un debate sobre qué políticas vamos a tener respecto a esto, respecto al fenómeno de las migraciones. Y no puede pasar solo por la decisión de uno u otro gobierno. Yo recuerdo, ustedes perdónenme, pero yo soy un poco malo y tengo memoria, recuerdo que Mujica, el expresidente José Mujica, no te rías, Madelón, fue a Perú y dijo, necesitamos que nos manden migrantes, hace como 5 o 6 años, pero de los buenos, dijo. O sea, con título universitario, ¿se acuerda alguien de eso? Pero de los buenos. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Que claro, queremos una élite de migrantes porque ya se integrarían, etcétera, etcétera, la producción, vaya a saber qué tenía en la cabeza el Pepe en ese caso. Bueno, y la tercera cuestión es ¿qué aporta la migración a una sociedad? Yo he vivido exiliado en España cuando empezaba la gran ola migrante dominicana, caribeña y africana, y puedo decir, porque lo viví, que la migración enriqueció profundamente a la sociedad española, ¿verdad? Y la enriqueció de muchas maneras. La enriqueció, ustedes van a decir que esto es una estupidez, la enriqueció desde el punto de vista culinario, la enriqueció desde el punto de vista musical y del tiempo de ocio, la enriqueció políticamente porque esos migrantes, sujetos subalternos, porque son negros, porque son de países donde el color de piel marca esto que Quijano llamaba la colonialidad del poder y un colonialismo que todavía tiene mucha presencia en Europa, también entre nosotros. Y este enriquecimiento político hizo y hace que estos migrantes luchen por sus derechos, luchen por ser reconocidos como tales, y hoy en día tenemos organizaciones de migrantes. En España hay una asociación de trabajadoras del hogar, donde la mayoría son bolivianas, ¿verdad? Y algunos de esos migrantes ocupan cargos en municipios, en la administración, como electos, ¿no? en instituciones estatales, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tuviera que decir qué podemos esperar en las próximas décadas de la migración en un país que Benedetti caracterizaba como tan gris, ¿verdad? Como tan chato y tan plano, yo creo que las migraciones son una oportunidad que tenemos las sociedades, no solo la uruguaya, todas las sociedades, de abrirnos, de aprender, de crecer como sociedad civil y de aprender de otros y de otras.
todavía no hemos pagado como sociedades la deuda que tenemos con los hijos o nietos de los esclavos, ¿verdad? Todavía hay un racismo estructural en Uruguay hoy, después de décadas o más de siglo y pico, que fue abolida, van a ser 2 siglos, en las próximas décadas, la esclavitud en Uruguay. Sin embargo, todavía tenemos una desigualdad racial importante. ¿Cuántos médicos negros hay en Uruguay? ¿Y cuántas empleadas domésticas negras hay en Uruguay? Obreros de la construcción, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un racismo estructural, y yo creo que el desafío nuestro como sociedades latinoamericanas es ver en este proceso migratorio imparable, inevitable, no a víctimas, no a personas que vienen a sacarte el empleo, no a personas que van a crearte problemas en la escuela, en la vida cotidiana o donde sea, sino como una oportunidad para que esa homogeneidad, yo creo que la homogeneidad cultural, social y étnica de un país es un hándicap. Y Uruguay ha sido demasiado homogéneo a lo largo del siglo XX, y eso se ha reflejado en el estancamiento, en la chatura, en la grisura que tiene nuestra sociedad. Y creo que deberíamos alegrarnos de que estamos en un periodo de cambios tan fuertes. Pero además, y termino con esto, los migrantes que nos hemos ido del Uruguay, porque yo estuve en España, ya dije, exiliado, hemos sido bien recibidos, claro, somos blancos, ¿no? Finalmente, en una sociedad de blancos, pero a la muerte de Franco hubo una importante cantidad de uruguayos, argentinos, chilenos, que llegaron allá, y bueno, y nos integramos y aprendimos cosas, y enseñamos cosas sin proponernos seguramente, pero también enriquecimos a esa sociedad, que también venía de un periodo terrible como fue el franquismo, con un cierre hacia adentro, una endogamia cultural y política feroz. Bueno, fue una apertura. Yo creo que en este periodo estamos ante la posibilidad de que reforcemos nuestras diversidades. Una sociedad diversa es lo que necesitamos para salir del lugar que tenemos como país, que solo mira algunas variables, y nos gusta mucho que los jugadores de fútbol negros hagan goles, pero los dejamos ahí, en la cancha, ¿verdad? No podemos admitir que participen en otros espacios de la sociedad. Entonces, finalmente es eso, es una esperanza de que las migraciones abran la cabeza, los corazones, los espíritus de los hombres y mujeres de nuestro país. Muchas gracias. Hola. Sí.